Muy bien, estamos ya listos para hablar sobre esta crisis dirigencial en el fútbol boliviano. La dirigencia del fútbol boliviano está en entredicho desde hace muchísimo tiempo. En opinión, por ejemplo, del jugador Yasmani Campos, la dirigencia es un carnaval. El próximo 10 de abril habrán elecciones con 3 candidatos para la Federación Boliviana de Fútbol. Y tengo a 2 invitados que son de lujo, que conocen bien, que tienen buena experiencia en el tema. Juan Carlos Costas, periodista deportivo, muchísimas gracias por estar aquí para hablar sobre esta crisis un gusto. de los dirigentes. Y Ramiro Siles, periodista deportivo también, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Lucía, muy amable. Mi pregunta, ¿estamos hablando de una crisis sin solución a la vista, Juan Carlos? A ver, es una crisis que viene ahondándose con el paso de los años, ¿no es cierto? Pero tiene unos ingredientes especiales ahora porque de pronto han invitado a gente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, les han mareado la perdiz y les han hecho creer que todo funcionaba muy bien en nuestro fútbol. No se cambian los estatutos en la forma en que deberían cambiarse, porque finalmente se mantiene, y este es el golpe más artero que hace la dirigencia boliviana a la internacional, como si todo estuviera muy bien. Y en nuestro fútbol no está bien la distribución de los votos para elegir al comité ejecutivo ni a la presidencia. ¿Por qué? Porque hay un sector de la liga, además descriteriadamente aumentado de 12 a 14 clubes, después es materia de otra charla, pero se le otorga la misma cantidad de votos a un sector de asociaciones que está conformado por asociaciones que tienen ejercicio del deporte durante 3 o 4 meses. Cada asociación está liderada a su vez por gente que ha buscado una trinchera en esas asociaciones que no ofrecen absolutamente ninguna solución al fútbol. Debieron haber sido desde el año 1977, cuando se creó la liga y hubo un cisma en el fútbol, las asociaciones debieron haberse dedicado desde entonces a formar juventudes, y eso no ha ocurrido. Entonces no puede ser, para comenzar, que se les otorgue el mismo número de votos a las asociaciones, que no están además todas enmarcadas en regularidad institucional. Fíjese usted, en Cochabamba hay 2 grupos que se disputan la representatividad de las asociaciones, en Chuquisaca ocurre algo parecido, aquí en La Paz ha sido encabezada la Asociación de Fútbol de La Paz por una persona que desdichadamente ha parado en prisión y resulta que no ha tenido la ética de renunciar para que se elija otro presidente. Pero es una mentira lo que ocurre, porque se dice que cambiaron los estatutos y no cambia absolutamente nada. Los únicos culpables, Lucía, sí, del frustrado estado de nuestro fútbol son los dirigentes. O sea, no pueden decirle que el gobierno no ayuda, que el gobierno impone impuestos muy elevados. Los únicos que manejan y que deciden son los dirigentes, y como acabo de modestamente expresar, le mienten al ámbito internacional como si todo estuviera normal, y no lo está. No cambia nada. Así titula también el editorial de Marcas de la semana pasada. Bueno, Ramiro, entonces no hay visos de algo nuevo, no hay visos de solución hasta el momento. No, Lucía, porque como decía Juan Carlos, para complementar, se le olvidaba a él que son solamente 9 asociaciones. Y ahí es a lo que va Juan Carlos, a que no pueden aumentarle, regalarle votos para que sean la misma cantidad de 12 antes, clubes en el fútbol liguero, o 14 que son ahora. Eso por una parte. Por la otra, el editorial tiene que ver con que en mayo del año pasado, estamos hablando de hace 9 o 10 meses, hubo, digamos, una especie de remesón en el fútbol nacional para de una vez intentar cambiar
la estructura del fútbol nacional. De las dirigencias principalmente, ¿no? En especial. Y se hicieron proyectos, ahí intervino la Confederación Sudamericana, intervino la FIFA, pero cuando uno lee el documento final, se da cuenta, lo que decía Juan Carlos, que no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? Que hoy se llama Liga, la asociación, la entidad que aglutina a los clubes profesionales, y cuando esto entre en vigor, que va a ser en abril, es decir, casi un año después, se va a llamar división profesional, pero los elementos van a seguir siendo los mismos, los actores van a seguir siendo los mismos, las asociaciones que en este momento están aglutinadas en una asociación nacional de fútbol se van a llamar división amateur, pero van a seguir existiendo, y en ambos casos con la misma votación que tienen en este momento y que tenían ya hasta entonces. Y el editorial va también ahí, en que los pocos cambios que debieron haber se puesto en carpeta, 9 o 10 meses después, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque han aparecido las eternas pugnas dirigenciales que intentan conseguir el poder del fútbol nacional, que les interesa mucho, dicho sea de paso. Pero el fútbol, en función a lo que realmente necesita, que es formación en divisiones inferiores, que es infraestructura, que de una vez haya una capacitación adecuada en el fútbol profesional como para encarar no la competición local, sino la competición internacional, que eso progrese, pero hasta el momento no hay nada. El fútbol mueve multitudes, masas, y conmueve a estas masas. Pero, ¿quiénes eligen a los dirigentes? Porque la gente de alguna manera tiene voz y voto. Esos hinchas que dan su vida, dan su alma, ¿tienen algo que ver? Los jugadores tienen absolutamente nada, Lucía. El público es un ingenuo asistente a espectáculos que no tienen el nivel esperado. Pero fíjese usted, estamos ante la inminencia de elecciones para la Federación Boliviana de Fútbol, con candidatos que esgrimen argumentos, tienen todo el derecho a hacerlo, pero que no son verdaderos. A ver, voy a intentar sintético. Uno de los candidatos es Guido Loaiza, el presidente de Bolívar. Pero resulta que Bolívar, desde hace unos 3 o 4 años, si la memoria no me falla, está en poder de Baiza, que es una empresa absolutamente al margen de lo deportivo. ¿Qué ha pasado? Lo han desmantelado a Bolívar. Así, para ser crudo. Bolívar tenía un estadio, mal que bien, en Tembladerani, con tribunas, con maderamen, con fierros que los soportaban a los maderamen. Ha desaparecido todo eso y nadie sabe qué pasó, porque eso no salió por inercia. Eso, a mí me han comentado que se ha vendido eso. Pero yo no sé si el beneficio ha ido a Bolívar o ha ido a Baiza. Es un asunto sui generis, porque Bolívar es una institución privada. Pero Bolívar tenía en la zona de Obrajes un centro comercial, que era, bueno, mal que bien, era un inmueble palpable, donde inclusive Bolívar tenía su sede social, tenía una sede para hacer reuniones. Bueno, ha desaparecido el centro comercial de Obrajes para dar paso a un rascacielos, que lo vemos todos cada día que estamos en la zona sur, donde nadie sabe qué tiene Bolívar. Pero lo escandaloso es que Bolívar hace unas 2 o 3 semanas ha convocado a una asamblea general y la ha citado en la sede de la Casa Argentina. Es decir, quiere decir que Bolívar no tiene una sede para reunir a sus socios. ¿Qué habrá pasado? Eso ya nadie lo puede asegurar. Pero uno de los candidatos es Guido Loaiza, cuya gestión dirigencial está reflejada en lo que acabo de decirle. ¿No es cierto? Yo tengo temor de que si Loaiza es elegido presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el patrimonio de la Federación Boliviana de Fútbol, que es muy reducido y que se reduce, valga
la redundancia, a un bien inmueble en Cochabamba, que pase lo mismo que pasó con el Estadio Libertador Bolívar o con el Centro Comercial de Obrajes. Hay como antagonista principal el presidente del club Die Strongest, que es el señor César Salinas, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero he visto que ha hecho dirigencialmente una buena gestión. De pronto Die Strongest tiene un estadio fortalecido con un sistema de iluminación, y ahí está. No estoy haciendo ninguna publicidad porque, repito, no lo conozco al señor Salinas, ¿no es cierto? Y el señor Negrete, que aparece un poco como en paracaídas, a ver si tercia en la mano, a ver si puede conseguir algo. Lo que se necesita en el fútbol no es cambiar nombres, que eso va a quedar establecido en abril, van a cambiarse nombres. Pero bien lo decía Ramiro, las estructuras no van a cambiar. Y eso es lo sensible. Y yendo a la respuesta de su pregunta, el aficionado mira, y mira cómo de pronto el fútbol ahora profesional se ha convertido en una mina de oro. Porque las participaciones en la Copa Sudamericana o en la Copa Libertadores, que es lo más gordo, dejan ganancias a los equipos que participan, pero inconmensurables en comparación con lo que era antes. Fíjese, Oriente Petrolero ha jugado 3 o 4 partidos en lo que va del año, quedó eliminado, pero ha embolsado ya por esos 3 o 4 partidos algo más de $600.000, lo que en buen romance significa tener virtualmente cubierta su planilla durante la primera mitad del año. Entonces hay mucho dinero en juego. Por eso están peleando los dirigentes. O sea, no es otro el objetivo, no es que sean los filántropos que vayan. Fíjese, hay otro argumento más. Guido Loaiza, y yo no quiero ensañarme con Loaiza porque personalmente no tengo nada con él, se adjudica el haber sido él el gestor y el autor de la clasificación de Bolivia a la Copa del Mundo del 94. Y deliberadamente omite que en ese momento, en el año 93, cuando las eliminatorias, Bolivia tenía una generación de jugadores de fútbol que nunca ha sido superada. Pero ¿de dónde sale esa generación? Juan Manuel Peña, Carlos Borja, Milton Melgar, Miguel Ángel Rimba, Marco Sandi. No sale de las divisiones inferiores de ningún club. Esa generación se forma en las escuelas, tanto la Academia Tahuichi de Santa Cruz como Enrique Happ de Cochabamba, que lamentablemente con la desaparición física de Rolly Aguilera y de Enrique Happ han virtualmente desaparecido esas escuelas. Entonces no es cuestión de decir yo llevé a Bolivia a la Copa del Mundo de Estados Unidos y de ¿qué hace Ascargorta? ¿Qué hizo Ascargorta entonces? ¿Fue una figura decorativa? No. Quienes hemos vivido en ese momento, sabemos que el mandamás era Ascargorta, ayudado por López Abas, que era su asistente técnico. Y los buenos jugadores. Y los buenos jugadores que han desaparecido porque ya no hay, concuerdo con Ramiro, no hay escuelas, no hay formación de jóvenes, porque no les interesa. Cuando debería haber otra óptica. Me extiendo un poquito más. Fíjese usted, River Plate, Boca Juniors, de hace 2 años son absolutamente diferentes a los que son ahora. ¿Por qué? Porque han hecho negocio. Los directivos del fútbol argentino hacen sus escuelas propias. En Boca Juniors, en River Plate, solamente para citar a 2 instituciones, esto se extiende en el Brasil y otros países que obran con seriedad. Y el jugador que le costó formar a un club como Boca Juniors o River Plate pasa por méritos propios a la primera división, y si antes costaba 0 su participación, venden a Europa después en decenas de millones de dólares. O sea, si hubiese criterio, si hubiese sentido común, que es el menos común de los sentidos, en Bolivia se podría hacer algo parecido. Eso quiere decir, Lucía, perdón que complemente, que la responsabilidad por una parte y la obligación por la otra de la formación de futbolistas no se la tienen que encargar a la federación ni a las asociaciones, sino a los clubes profesionales. Deben ser ellos los que con inversiones importantes tengan escuelas de fútbol primero y después divisiones inferiores, como para justamente eso, ir alimentando su primer plantel, del cual tengan la posibilidad de vender 1, 2, 3 jugadores al exterior
y pueda de alguna manera resarcir o recomponer su situación económica. Si no pasa eso, vamos a seguir en la misma cantaleta de que la federación debía formar, las asociaciones debían formar. No, es cosa de los clubes, responsabilidad. En vez de que los clubes gasten 2, 3 millones, 4 millones cada año a sus primeros planteles, 1 milloncito de eso deberían destinar a la formación de sus escuelas, a sus divisiones inferiores, a no estar cambiando a cada rato directores técnicos, preparadores, sino a tener un proceso, un verdadero proceso que siga su curso y en determinado momento les sirva para alimentar justamente a sus primeros planteles. Yo he visto una pugna, pero increíble, por llegar a ser dirigente. Y por lo que ustedes dicen y por lo que he podido leer y investigar, hablar con la gente, el amor al fútbol es lo de menos en estos candidatos, ¿no? Bueno, lo que pasa es muy lógico, el Lucía. dinero parece que es la cuestión, ¿no? Porque la FIFA paga jugosísimos sueldos. Pero, estos dirigentes cobran un sueldo. Así es. Que va por 5,000, 3,000 No, por favor. ¿Dólares? Por favor. O sea, a mí me da mucha pena desde el punto de vista de ser humano que el señor Chávez esté atravesando una situación muy difícil de salud. Pero se calcula que Carlos Chávez, en la Federación Boliviana de Fútbol, más o menos y durante el tiempo que ha sido como presidente de la Federación y después tesorero de la Confederación, ha recibido alrededor de 10 millones de dólares, que queda poco, porque tenemos otro dirigente boliviano que durante 29 años, así como lo escucha usted, y Ramiro Siles lo sabe, ha ocupado el cargo de tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se llama Romer Osuna. En este momento no puede ser habido. Inclusive el gobierno de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, para expresarme mejor, ha pedido su extradición. Pero el resumen es que no hay amor al fútbol. Obviamente es un mecanismo, ser dirigente de fútbol es un método, pero facilísimo para salir de la pobreza. De lo más fácil y con muy buena paga. En este momento son más o menos $13,000 los que cada presidente porque no es en Bolivia solamente, claro, cada presidente de cada asociación nacional percibe. ¿Paga la FIFA? No. Paga en el caso de Bolivia, paga la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿De dónde sale esa plata? No sale por lo general, de los derechos de televisión que se cobran. Que cada vez son más caros. Claro. Ahora fíjese, en Bolivia, en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano está en una porque quieren aumentarle el monto de los derechos a la empresa que tiene adjudicados los derechos de televisión. ¿Para qué? Para que a los dirigentes les cueste menos preocuparse y que le endilgan todo el problema a la televisión como si la televisión fuese la que debe sustentar el fútbol. Es verdad que la televisión paga millones, pero en otro fútbol. Claro. En el que es capaz de dar un verdadero espectáculo. Fíjese usted que hay países en Sudamérica y que son chiquitos como el nuestro, Ecuador, Venezuela, que han conseguido vender los derechos de televisación de sus campeonatos a empresas internacionales. Es decir, el fútbol venezolano, el peruano, el ecuatoriano, el chileno, se ve a nivel internacional. No ocurre eso con Bolivia, donde la calidad de fútbol es muy baja entre clubes, pero además existe absolutamente la incapacidad de los dirigentes como para hacer un buen negocio. Y es verdad, hay que partir de la base, de hacer un buen espectáculo. Es decir, si usted va a ser directora de cine, lo que va a tratar es de hacer una linda película para que después pueda tener una retribución acorde. No pasa. Hoy lo que manifiesta Juan Carlos, todos quieren aumentar ingresos por derechos de televisación. A la empresa que los tiene en este momento le dicen de todo, le dicen que está robando, pero no le ofrecen un buen espectáculo. Y así es imposible mejorar. Yendo a lo anterior, yo creo que es amor no al deporte, no al fútbol, sino también amor al poder, a estar arriba, a dirigir, pero a hacerlo casi dictatorialmente,
porque fíjese que en este momento el fútbol está empantanado, sobre todo el profesional, porque por un lado hay unos clubes que apoyan a Loaiza, poniendo nombres relacionados con la próxima elección en la Federación Boliviana de Fútbol, y otro que apoya a Salinas. Y como no se ponen de acuerdo, no se pueden ni siquiera reunir. Si tuvieran amor al deporte, amor al fútbol, habría desprendimiento de parte de ambos como para hacer un consenso que sea capaz de llevar a la federación una dirigencia fuerte, no solamente para cobrar, sino para hacer una verdadera gestión que les permita hacer lo que en el discurso lo dicen, tener un mejor fútbol en el país a partir de las divisiones inferiores, en el crecimiento, en el profesionalismo, etc., ¿no? Mi pregunta va relacionada con esto último. Digo, algo bueno tendrán que hacer los dirigentes que sean elegidos el 10 de abril. Algo. Ustedes han recalcado que habría que comenzar por que los clubes tengan sus propias escuelas, ¿no es cierto? Sus divisiones inferiores. Crear de repente una otra escuela de fútbol, no sé, pero fuera de esto, ¿qué más tendrían que hacer estos dirigentes? Es que lo que pasa, Lucía, es que lamentablemente no hay nuevos dirigentes. Es decir, se entronizan, ¿no es cierto? Chávez ha salido de la presidencia de la federación no por generación espontánea, sino porque le vino una orden de detención. Sí. Entonces, internacional, ¿no? Se entronizan y salen, entran por la puerta y salen por la ventana. Y lo que se necesita es una generación de dirigentes nuevos, que no emerge porque los antiguos apenas levantan la cabeza. Esto no sucede solo en el fútbol, lamentablemente. Apenas sacan la cabeza, se la cortan. Entonces, para mí, el verdadero cambio se produce cuando, o se va a producir, cuando haya un cambio de dirigentes, de nombres, cuando no haya la cola de paja que tienen los que en este momento están encabezando las fórmulas. En tanto eso no ocurra, puedo suscribir y puedo firmar un cheque en blanco, nuestro fútbol no va a cambiar, y yo creo que Ramiro está absolutamente de acuerdo. Ejemplo de ello es que quien fue presidente de la Federación Boliviana de Fútbol hace 25 años, está intentando serlo otra vez, con ese discurso del que habló Juan Carlos, de que yo llevé a la selección al Mundial, en un momento, Lucía, en que al margen de la generación, la buena generación de futbolistas, y el tino que tuvo Mario Mercado, presidente de Bolívar entonces ya desaparecido, de traer un buen cuerpo técnico, al margen de eso había una crisis tremenda en el fútbol profesional boliviano. Y Juan Carlos se debe acordar, ¿por qué? Porque no había fútbol profesional. Había un paro de futbolistas, lo que permitió, en un sistema diferente al que se juega actualmente, que la selección esté trabajando continuamente durante meses, encare solamente su participación en las eliminatorias y los futbolistas se olviden de cualquier otra cosa que no fuera la selección. Es decir, 25 años después, el mismo dirigente está tratando de llegar a la cúspide. ¿Para qué? Para poder, es decir, además, en el caso de Loaiza y en el caso de Salinas, sin haber presentado un proyecto serio, ¿no es cierto?, públicamente, como para que se diga que verdaderamente están queriendo hacer algo por el fútbol. La dirigencia del fútbol, entonces, una crisis sin solución. Bueno, fíjese que sin embargo, hay gente que tiene el valor de decirlo. Sí. Y yo destaco a Yasmani Campos, que ha sido uno de los pocos jugadores de fútbol que ha ido contra el establishment, ¿no es cierto? Están apareciendo nuevos líderes. Ojalá, ya eso es un tema de larga data y que tiene que pasar un proceso también para que aparezcan los nuevos dirigentes, pero insisto, para cerrar mi participación, en tanto no ocurra eso, no va a cambiar el fútbol.
Estamos así, entonces. Sí, lo único que hay que esperar es que lleguen las elecciones y a ver qué pasa, porque... Pero no va a pasar nada por lo que ustedes me han dicho. Sí, inicialmente no, porque las estructuras dirigenciales no quieren en este momento cambiar nada. Va a cambiar un poquito el nombre, ya no se va a llamar Liga, ya no se va a llamar Asociación Nacional, se llamarán División Profesional, División Amateur, pero sustancialmente las cosas no tienden a cambiar. Qué desalentadora esta noticia, qué desalentador el saber que no hay visos de cambio en la dirigencia del fútbol boliviano a corto plazo, a mediano plazo, y no sé, ojalá que, no sé si la gente podrá de alguna manera intervenir, hacer conocer, hacerse escuchar, para que cambie la dirigencia del fútbol boliviano y cambie el fútbol boliviano. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Gracias Muy a amables usted. y hasta el Muy amable. próximo fin de semana.